preocupando mucho, particularmente a Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico y a Tamoa Vivas de Alerta Puerto Rico. Las tenemos aquí, Qué bueno que están Moraima. acá. Bienvenidas a ambas. Gracias. Gran junte. Gracias. Como que vamos a tratar de que esta plataforma no se tambalee, no tiemble, no haga terremoto, nada de eso. Ay. Eso va a estar difícil. Que no ocurra, pero qué bueno tenerlas aquí. Que no venga la policía a arrestarla. Sí. Abby y yo vamos a procurar de que eso no No, pase. y si yo me pego Nosotras para nos allá, portamos bien. si yo me pego para allá también. Sí, eso sería, eso también. Demasiado, mucho con demasiado. Gracias por la oportunidad. No, a ustedes por la firmeza, ¿verdad? Creo que están haciendo un trabajo espectacular para que los padres no perdamos el derecho de decidir muchas cosas importantes acerca de nuestros hijos y los futuros abuelos como yo, que podamos, ¿verdad? Mantener también, ¿verdad? Ese derecho para mi hijo y para Andrea, su esposa, de que ellos decidan si vacunan o no a su hijo. Claribel, ¿dónde estamos ahora a nivel legislativo? Bueno, teníamos versiones encontradas hace una semana, porque desde febrero, vamos a dar el trasfondo. El año pasado, 2017, en el Senado se radicaron 3 proyectos y de los 3 proyectos había uno exclusivo para mandatoria la vacuna HPV, había otro muy similar a este que era el 412, casi una copia casi exacta del 1303, una nueva ley de vacunación, o sea, derogar la vigente y construir una nueva. Y otro tercero. En ese entonces nos llamó la atención los mismos puntos que defendemos, que son los derechos parentales, la libertad de conciencia, etcétera, el libre consentimiento a recibir o rehusar tratamiento y más de los menores que están en formación. Así es que allí se detuvo esa intención. Pero sabemos, ¿verdad?, que detrás hay unos intereses particulares que hacen un lobby, ¿verdad?, que tienen muchos recursos para defender sus intereses. Y se fueron, ¿verdad?, a la Cámara y allí lograron que un representante en la Cámara radicara un proyecto por petición, que es el que tenemos ahora, el PC 1303, una completa y nueva ley de vacunación para los menores hasta los 21 años. Es por petición, y esto lo explicamos, ¿verdad?, cualquier grupo sin fines de lucro, cualquier gremio laboral, cualquier grupo debidamente organizado y certificado puede llevar una propuesta legislativa. Y eso es bueno, eso no se está criticando. Y eso es parte de la democracia. Del eso es parte de nuestro Moraima sistema. puede proponer uno, yo puedo proponer otro. Es correcto. Y que un legislador me lo presente allí en el cuerpo. Exacto. De hecho, para los planes decenales de educación, hace 4 años atrás, eso fue lo que se hizo. Varios gremios de maestros y etcétera se unieron y hicieron una propuesta decenal de educación. Por poner un ejemplo, aquel proyecto era por petición también. Okay. Pues fue por petición, pero de una organización que, aunque es sin fines de lucro, es una coalición de vacunación y recibe fondos de los fabricantes para educar en ese tema. El legislador acepta el proyecto y se lo radica. Ese es el PC 1303. Cuando examinamos que era una copia bien similar a lo que se detuvo en Senado y vimos los mismos riesgos, derechos parentales, un consentimiento parental completamente ignorado porque indica que sin necesidad del consentimiento del padre, se incluía además a la comunidad de homeschoolers, de los educados en el hogar, el PC 303, cuando es una comunidad que está guardadita en su casa o en unos centros, pero incluyeron también los centros donde ellos se reúnen a cooperar o a tomar pruebas. Abby y su esposa son homeschoolers. Nuestro compañero que lo tenemos aquí hoy en el, ¿verdad? Porque excusamos de hecho a nuestra compañera Yanira, aprovecho, está atendiendo otras urgencias a nivel familiar, no puede estar con nosotros en esta tarde. Abby está hoy resolviéndonos la parte técnica. Él es un homeschooler. Si esta ley se aprueba como está, no se cabildea, no se hace nada, a Abby le van a requerir que sus hijos menores, ¿verdad?, estén en pleno proceso de crianza, porque se va a atemperar a un registro electrónico. Y al haber un registro electrónico de por medio, todo el mundo tendrá que dar cuentas del récord de vacunación. Sabemos que incluyen una exención similar a la ley vigente por razón religiosa o médica. El problema es que esas exenciones son bien insuficientes, difíciles. ¿Por qué?
y esto el abogado podrá explicar lo que esa es su especialidad. Porque, por ejemplo, una exención religiosa, si no es un concilio que tenga un dogma específico con el tema de la vacunación para hacer vacuna abstinente total, por ejemplo, pues entonces... Ajá, aplicaría. No aplicaría porque tiene que ser miembro y ese ministro dar testimonio en esa declaración. Lo que pasa es que me atrevo a garantizar que ningún concilio en Puerto Rico, ahora mismo bajo sus reglamentos... No, porque el tema de la vacunación... nunca ha sido un issue. Fue después de la formación de las instituciones religiosas históricamente. Exacto. Así es que, pero no solo eso, es que hay un pajarito con dos alas. Una ala es libertad de conciencia y la otra ala es la libertad religiosa. Si nos quedamos gachos de una alita, se puede tumbar la otra, que eso fue lo que pasó en el estado de California. En el estado de California empezaron así y ahora es cero exención, ni médica, ni religiosa, ni por conciencia. O sea, ya en California la parte religiosa ya esa la tumbaron. Y tengo que hacer la salvedad que aquí el presidente de la Asociación de Pediatría pidió en su ponencia, que es muy corta, que quitaran la exención religiosa. O sea, el 1303 provee las mismas exenciones, pero no se adapta a la realidad. Decimos, vamos a la vanguardia, estamos en el siglo XXI, pero el 1303 no se adapta al siglo XXI, porque no toma en cuenta los derechos de autonomía sobre el cuerpo, la medicina participativa de la relación médico-paciente, no toma en cuenta el genoma humano, el DNA, la epigenética. El PC 1303 está todavía enganchado en el siglo pasado para atrás de una medicina one size fits all. Es correcto. Okay. Entonces, lo que Mujeres por Puerto Rico postula es, nuestra base es heterogénea. Nosotras tenemos madres y padres que vacunan según el protocolo, como es. Y hay otros que espacian vacunas. Hay otros que solamente objetan algunas, que son las de más efectos adversos según lo documentado. Y hay otros que son completamente vacuna abstinente. ¿Qué nos une a toda esa gente con diferentes, ¿verdad?, prácticas de salud y estilos de vida? Los derechos parentales. El libre consentimiento para el cuidado de salud de tus hijos según la patria potestad. Que no me oculten la información. La orientación médica es prácticamente inexistente en cuanto le falta información. Le dan la hoja donde le dicen fiebrecita, rash, y más nada. No le dan la hoja. A mí nunca me la dieron. No, a nosotras no nos dieron. Yo tengo 3 hijos, gracias. Así que no es que siempre. Pero ¿qué pasa? Tampoco. Que cuando Tamoy y yo tuvimos, ¿verdad?, el más chiquito por lo menos, era menos dosis. Ahora el protocolo te puede llegar a 62 para arriba dosis. De vacunas. Hay que pensarlo más. 62 vacunas o 60, un cóctel de muchas en una. Cócteles hasta hacer 60 y algo de dosis. O sea, para nuestro tiempo, vamos. En el 1983, todavía después de nuestros tiempos, pero cuando todavía nos estábamos vacunando, estamos hablando de 10 vacunas. Entonces ellos lograron que nosotros somos, ¿verdad?, pro vacunas, porque los que tenemos de 30 para arriba, ahí se oye bonito de 30, pero son un poquito más. Decimos, pero es que yo me vacuné. ¿Cuál es el show? Vamos a hablar como habla la gente por ahí. ¿Cuál es el show de esta gente? Hay gente que nos está viendo y no entiende nada. ¿Cuál es nuestra objeción? Pues mire, es que usted no sabe que para nuestro tiempo eran unas 10 vacunas, el listado es claro, en 1983, y ahora son 60. Wow. Entonces, hay que pensarlo mejor. No es cuestión de ser como le dijeron a uno, ay, es que esta gente son como los bohemios. Hippies. O los hippies, a mí me llegaron a decir hippies. O ignoran, no tienen fundamento científico. Mire, este hallazgo es de la hoja del fabricante de la vacuna HPV, porque entonces incide la directriz del Departamento de Salud que a partir de agosto de 2018, 11 años para arriba y a veces bajan hasta 9 años, tienen que tener la vacuna del papiloma humano o no puede acceder, que esta es la otra parte, el derecho constitucional a la educación. Cuando nos vamos como madres responsables del siglo XXI, educadas y preparadas. Correcto. ¿Y porque podremos estar comiendo polvo por la crisis económica,
Exacto. Pero aquí la mayoría de los padres responsables somos preparados y educados. Pásamela para leerla. Léete para ahí, los que si la estaban en logras. Facebook y no podían, los que fabrican Gardasil, Ajá. dice, esto es una advertencia que ellos mismos La ponen. misma, el paquete, el paquete. Dice, padres, no ha sido evaluado en niños de su potencial para causar Carcinogenidad. ajá, genotoxicidad o deterioro de la fertilidad masculina. Es correcto, pueden quedar Sí. impotentes e infértiles, Wow. es la palabra. Y entonces, para cerrar el punto y dejar al licenciado Díaz que ya llegó, incide el tema de la vacuna obligatoria, porque la de HPV, con esto, o sea, hay una obsesión de unos sectores a vender esta vacuna del papiloma humano porque quieren alcanzar el 100%, ¿verdad? Hay que decir que en Puerto Rico, 80 y pico largo, casi 90, y acaban de darle un premio al Departamento de Salud porque somos una de las jurisdicciones de más alta vacunación. Entonces, ¿a quién están buscando en específico? Y somos ¿Cuál es de el las problema más que altas tenemos? ¿verdad? En esta condición de los niños. Somos de las más altas también. En Hay autismo. muchas cositas. En autismo. O sea, Pero entonces, para cerrar hay el una punto y dejar correlación, ¿no? el recurso valioso que nos acaba de llegar. Entonces, empezamos a examinar los adversos y a compararlos con lo que nos da el centro de vacunación y con lo que nos da el médico y lo que nos da el departamento, y nos están ocultando información. Correcto. Y encima no puede entrar el niño al colegio, no puede entrar el niño a la escuela, no puede entrar el joven en la universidad si no tiene una vacuna que es de una condición solamente transmisible por contacto sexual, y en un entorno apropiado de un aula escolar no se contagia ese virus. Y hasta enero de 2018, esto es lo que se cree solamente es un 1% de los adversos, porque este es el Sistema Federal de Informe de Adversos, que es pasivo. si ese es el 1%, yo no quiero ver un por ciento Esta es más la alto que punta ese. del iceberg. La Esas son punta tres Ahí está del dosis, demasiado. iceberg. Esa vacuna son 3. Es Y son correcto. 3 dosis, y en cada 3 dosis aumenta wow. riesgo. Licenciado, 412 muertes, Ujú. 56,000 efectos adversos, 2,500 en 56,000 condiciones efectos adversos. inhabilitantes, 11,108 no se recuperaron. Y esto es en la punta 11,108. del- Y ahí no están las muertes ni de Colombia, ni de los otros países. Esto es nada más La federal y los Corte que se han Federal, registrado. la Puerto Rico Corte y Estados Federal, Unidos. Eso es Sí. Puerto Rico y Estados Unidos. Sí. la Corte de Vacunas acaba de adjudicar el último caso hace poco. Es Y para correcto. que digan que esto es un blog, Muerte. nos fuimos a the United States Court of Federal Claims. Acaban Y de adjudicaron la muerte. muerte, la más reciente, porque van ya un montón predicadas. Gente, Qué fuerte. para que el licenciado nos dé un saludo y nos hable, queremos puntualizar lo siguiente. No nos oponemos a la vacunación. Es correcto. El que quiera Libre vacunar, elección. que lo haga. Libre elección. Lo que estamos luchando es mantener el derecho parental, el de nosotros como padres, si vacunamos o no a nuestros hijos. Ese derecho lo hemos tenido hasta ahora y asumimos una responsabilidad con eso. El licenciado me aclara si esa premisa que acabo de establecer legalmente es ahora la correcta, medias. pero me parece que es lo que siempre hemos tenido. Y eso es lo que estamos luchando. Así que diga, chacho, nueva vida, pero qué brutitos ustedes se han puesto. ¿Cómo ustedes van a estar en contra de la vacunación? Eso no Estamos luchando por mantener el derecho de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Y que me tienen que no orientar. estamos en contra de las vacunas. El que quiera vacunar, que vacune, pero el que quiera, por la razón que sea, abstenerse y no arriesgar a su hijo, como los resultados que las chicas traen aquí, pues que mantengamos ese derecho. Adrián Díaz, el licenciado, buenas tardes. Bienvenido a Nueva Vida. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí presente, perdonen la tardanza. Gracias a los panelistas por haber comenzado. Son madres, son personas que están aquí porque quieren no solamente defender los derechos de sus hijos, sino velar que por los derechos de los demás hijos de otras personas, de otras familias que nos escuchan, se puedan respetar. A la premisa que acabas de mencionar, sí existe la ley desde el año 83, previo a esa había una ley del 75, 76, donde básicamente en Puerto Rico adoptamos una doctrina, creo yo, un poco retrógrada, arcaica, en términos de que solamente permitíamos estas dos excepciones, que son las mismas de ahora, religiosas y médicas. En tanto, con el pasar de los años, esto se ha hecho bien riguroso.
Anteriormente, ¿verdad? Muchos papás podrán saber que esta persecución que hoy tenemos no existía. O sea, antes las personas, pues si no tenían esa vacuna, pues posiblemente llegaban a algún tipo de arreglo, acuerdo, y no había una persecución. Hoy día tenemos a los funcionarios del Departamento de Salud y de algunas otras agencias dando instrucciones expresas en las escuelas de que hasta cierto punto creen cierta amedrentación ante los papás. Exacto. Y jugar con el derecho constitucional a la educación. Ese derecho constitucional sí está en nuestra Constitución, no necesariamente así en los demás estados de la nación. Tenemos un derecho constitucional a la intimidad y a nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que nunca hemos tenido la preocupación de que alguien pueda venir y ponerle una aguja con una vacuna o algún medicamento a nuestro hijo sin nuestro consentimiento. Y conocimiento. Y conocimiento. Lo que sucede es que se trata de utilizar el derecho a la educación o prohibirte ese derecho constitucional como una coacción. Esto es coaccionar al padre. Entonces, muchos padres entran en esta situación de que no van a cuestionar a la escuela porque es donde van a poner a sus hijos y ceden ese derecho y deciden vacunarlos. Pero es importante que de aquí entendan los papás que la decisión al fin y al cabo es de nosotros. Exacto. Lo otro, que es una coacción, pues obviamente es un trámite que cada familia tiene que trabajar, pero la decisión final es de los padres. ¿Ok? El Estado hace todo y lo imposible. Y digo el Estado, quote también la farmacéutica y otros grupos relacionados que se benefician económicamente de esto. El tema de la vacunación es un tema, ¿verdad?, complejo, ¿no? ¿Verdad? Difícil cubrir todos los puntos en este segmento, pero a nivel histórico, y es lo que este proyecto de ley, al igual que posiblemente el del 83 que se firmó, promueve, es decir, que las vacunas son seguras. Totalmente seguras, es que como son lo totalmente seguras. Entonces, la ¿Así realidad... dice el proyecto? No, Sí. así dicen todos los médicos. Sí, pero así que te dice el dicen proyecto, que las vacunas son seguras. O sea, Y- lo incluyeron sí, en el sí. proyecto, la premisa. Sí, claro, pues entonces si tú vas a tratar el concepto porcentual de cuántas personas tienen una reacción adversa severa, porque todo el mundo va a tener una reacción, te estás poniendo en el cuerpo antígenos, antibióticos y una serie de componentes que sí los podemos buscar y discutir posteriormente, siempre vas a tener una reacción, pero tener una reacción adversa severa, incapacitante por un periodo mayor a los 6 meses, que es lo que la ley federal busca para indemnizar, pues no necesariamente es así. Claro, tenemos unos efectos acumulativos que no necesariamente tú vas a ver al momento de la vacunación. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque es que históricamente estas vacunas tienen unos adjuvantes que usualmente son metales que trabajan como si fuesen un tipo de enzima o catalítico para acelerar estas reacciones inmunológicas. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos el mercurio, tenemos el aluminio. Entonces, ya que hablamos de los que tenemos menos de 30, pero yo me voy a poner ya en los 40, pues ya los que tenemos 40, que nuestra primera infancia, los 75 a los 80, la cantidad de vacunas y shots que teníamos era mucho menor, de 10 a 12 y si cumplías con todo. Pues, ¿qué sucede? La cantidad de aluminio que posiblemente estábamos inyectando intramuscularmente o intravenosamente al cuerpo, se supone que fuera intramuscular, ¿verdad? Es una cantidad específica de microgramos que puede estar entre los 1000 microgramos de aluminio en el cuerpo, y hemos seguido aumentando la cantidad de vacunas, y hay cartas de investigadores. Yo traje aquí unas cartas dirigidas al secretario de Salud de los Estados Unidos, ya advirtiendo de que tenemos niveles de mayores a los 4000 microgramos de aluminio que hemos inyectado a un niño en sus primeros 2 años de edad. Entonces, no existe ningún estudio independiente de estas farmacéuticas que indique los niveles de toxicidad del aluminio en el cuerpo humano. Wow. Y por favor, y que muchos padres todavía den por bueno eso. Simplemente partiendo de la premisa que todas las vacunas son buenas y que hay que estar vacunado, como que con la información es contraproducente que los padres lleguen a porque concluir. esa información no se da, Juan Carlos. Eso es lo que queremos que se dé. Ahora está clarito, porque estamos hablando lo que dice el paquete, porque estamos hablando lo que dice precisamente la misma farmacéutica. Correcto, el fabricante. Sí, porque lo que acabaste de leer ahorita, que no estaba aprobado para carcinogenidad y genotoxicidad e infertilidad masculina, es la página de la hoja del fabricante. No es un cuento de camino. Sí. Moraima, ¿tú tenías idea de eso? A ti, No. ¿sabes? Tú cuidas mucho tu salud y de la gente que está a tu alrededor. Mira el argumento. ¿Tú le darías a tu nieto? Yo
honestamente tengo que decir que estoy aquí en shock porque, bueno, como siempre se te ha dicho, ¿verdad? Es que estos son los riesgos de no hacerlo. Exacto. Y de repente tú te encuentras con todo esto. Realmente no está, como dice Claribel, no está atemperado a nuestros tiempos. Así que yo me cuido muchísimo en la salud. Esa última pregunté porque no estoy de acuerdo con ella. Y con otras más, pero y entonces uno de los argumentos clásicos que anoche conversábamos era que dicen, bueno, pero es que fíjate, si hay una epidemia de tal cosa y tal cosa y tal cosa, siempre esa parte del miedo la sacan. Es importante porque pueden morir tantos y tantos niños, ¿verdad? Somos completamente sensibles a eso. No somos bárbaros. Uh-huh. Lo que estamos diciendo es que vida vale más la que sufre por un efecto adverso o la que sufre por la epidemia, vida por vida. Entonces, la idea que se está perpetuando es una visión utilitaria de la vida, uh-huh, de que los pocos por los muchos. Es que mi hijo no es una estadística de pérdida. Le pregunto mi hijo no es una estadística de pérdida. Eso es peligroso. ¿Tu nieto va a ser una estadística de pérdida? No, tu nieto cancelado. es tu mayor tesoro. Mi Mire, hijo nosotros también. recibimos Exacto. Pues el 23 padre es el que informes. decide. Exacto. Nosotros recibimos 23 informes, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Desde abril hasta junio del año pasado. Uh-huh. Esos 23 informes, el 100% de las mamás no fueron orientadas debidamente. No se les dio ni la mitad de la información básica. 8 tuvieron casos adversos bastante importantes, porque 17 tuvieron adversos en general. O sea, algo está pasando. Voy a hacer en un nutshell, porque aquí en Puerto Rico, y voy a hablar de Puerto Rico porque es donde estamos, ¿verdad? Aquí las medidas legislativas propuestas, igual que la ley actual, obvia lo que es toda la legislación federal relacionada al National Childhood Vaccine Injury Act. Esto es una ley que, para que la gente entienda, porque es que aquí hay algo de negocio. Aquí había una preocupación genuina de unas farmacéuticas que las estaban recibiendo tantas y tantas demandas para los años 80, que entonces los posibles pagos de reclamación eran mayores a las ganancias. Pues si ese negocio se vuelve inoperante, nosotros vamos a cerrar y no vamos a hacer vacuna y va a ser el fin de la civilización. Ese era el argumento. La humanidad vivió sin las vacunas históricamente, exacto, por eso estamos aquí. O sea, exacto. Pero, dando esa situación, el gobierno, y vamos a entender, hay más cabilderos de farmacéutica en el Congreso que congresistas. Es otra realidad que la pueden constatar, vayan a Washington y van a darse cuenta. Y hay un revolving door entre el CDC, la FDA y la farmacéutica. O sea, trabajé este año para la farmacéutica y el otro año estoy en la CDC y en la FDA. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Congreso de Estados Unidos en unas vistas públicas que se dieron. Pues, ante esta situación del 86, entonces se cabildea para que se le dé una inmunidad, y literalmente, gente, tienen que entender, la palabra inmunidad es que tú no lo puedes demandar. No importa que el diseño de la forma de la vacunación sea defectuoso, no importa que el producto sea defectuoso. Siempre y cuando cumpla con un fast track que tienen el sistema del CDC de aprobar estas vacunas, que no quiere decir que todos los procesos sean ineficientes, pero no es el mismo proceso típico que tal vez el consumidor o el paciente cree que estuvo sometido. No es el mismo proceso que el de una pastilla para la presión o para la diabetes. Es otro tipo de procedimiento que descansa ahora mismo en muchos estudios viejos, donde desconocemos realmente el impacto en el infante a largo plazo. De hecho, hay ahora unos pleitos de los whistleblowers de unas personas que en algún momento cuestionaron que se eliminó evidencia científica de cómo afectaba esto en la población de raza negra, que tiene otros genotipos, y eso se está ventilando ahora mismo. Pero dentro de la ley, para poder históricamente ubicarlo rápidamente, en el 86 se firma esta ley que le da inmunidad, por lo tanto ya esas demandas van a desaparecer contra los manufactureros, y se crea un fondo de vacunación, que es un pote, donde de cada vacuna se paga, 75 centavos aproximadamente, de cada venta de esa vacuna, y se crea este fondo que va a indemnizar a las víctimas que la propia ley reconoce que van a existir. O sea, aquí no hay ese mito de que no, aquí se reconoce por la ley de que un por ciento de la población se va a ver afectado, y va a depender mucho obviamente del genotipo de esa persona en particular, que no le vamos a escrinear antes de suministrarle la vacuna, porque la vacuna se va por un protocolo. Entonces, cuando se crea ese fondo de vacunación, la cantidad de vacunas que empezó a proliferar en los 70 aproximadamente shots de vacuna que damos hoy. ¿Por qué?
porque se vuelve un negocio lucrativo. Exacto. Y por lo tanto... Dijimos que en 83 eran como 10. Ajá. Estamos hablando que en 2018 son 60 y something. Wow. Hay que Pues pensarlo si no me más. van a demandar, es O sea, un negocio ese redondo. fondo fue el aliciente mejor para el negocio Claro. de seguir creando vacunas para seguir inyectando Lo que pasa vacunas, entonces, porque ahora los es un que tremendo tenemos los negocio. Ahora 40... salen las vacunas a meses de una epidemia de algo que no se ha probado en nadie prácticamente, y sale la epidemia y sale la vacuna al mismo tiempo. Y Y todo el epidemia mundo muy sale a entre vacunar. De comillas, enferma porque bebé. cada vez Nuevas. hay unos visos de verdad. Sabemos que en este mundo, y nosotros que somos personas de fe, hay corrupción, esa es nuestra realidad. Claro. Y hay unos niveles de ineficiencia y hay otros niveles que son de corrupción. Y en esos niveles, cuando se unen, pues causan que se manipule lo que puede ser una epidemia. Pero el fondo federal que dijo el licenciado, para la vacuna de VPH en sus primeros 5 años nada más, ya había pagado $6 millones en daños. En daños. Son Eso es el compensaciones. que demanda. ¿Qué tú haces con $500,000 cuando una vacuna inutilizó a tu hijo o a tu hija? Ahí está. No hay 11 dinero que millones. lo pague. Es que hay Me compensaciones la de puedes 11 dar millones de completo, dólares. no me Estaba hablando de paga que el esto hijo. fue de por vida. O sea, todo tiene no que le tener arreglas la vida con 11 No. millones. Entonces, tiene que haber Ni un la de él ni la propósito. tuya. Tiene que haber un propósito cuando nosotros como papás decidimos hacer algo y el Estado ya perdió el norte. El Estado siempre trata de decir que hay un interés apremiante. Pues en Puerto Rico nunca ha habido una epidemia real para efectos de un significado epidémico. No ha habido. Nunca. Nunca lo ha habido. Se ha tratado de Históricamente. cualificar algunos otros episodios como epidemia, pero realmente no lo hemos tenido. Los más recientes sabemos que ha habido casos de chikungunya, influenza, pero yo quiero ir directo a la ley, una cosita que no se me olvide. Cuando esta ley se hace, esta ley establece, entre otras cosas, que se cree esta inmunidad y a la misma vez que se le dé ciertos derechos a los padres de información. Que esto es lo más básico que cada papá que me está escuchando o persona particular va a decirme, ¿de verdad eso se supone que se haga? Se supone que le den un Vaccine Information Statement, que es un documento escueto, mínimo, pero por lo menos le dice a usted que debe estar alerta a los componentes de la vacuna, pero no le dicen cuáles son. Usted tendría que hacer un research responsablemente, buscar quién es el manufacturero de esa vacuna, buscar los ingredientes específicos y tal vez usted cuestionarse algo tan simple como si usted es alérgico a algún componente de esa vacuna. Algo bien simple. Como el huevo. Que a nuestro Déjeme huevo. explicarle Como la que no es nada levadura. como el huevo. ¿Cuánta gente es? Mucha. Sí, alérgica. Yo ¿Alguien le han preguntado eso que si no, su niño es? No. No, Y esa pregunta se hace. y eso no lo vamos a saber muchas veces porque el primer contacto con estos antígenos usualmente Más es grandes. en la vacuna, porque tú no le das huevo a tu hijo normalmente después del año. MMR es una vacuna que se da antes del año. Por lo tanto, si ese nene iba a tener cierto tipo de reacción a ese Alérgica. antígeno, la va a empezar a generar y ya en el segundo shot posiblemente va a tener lo que pasó en una anafalaxia, que puede ser una reacción alérgica severa. Por lo tanto, si usted decide, por eso estamos hablando, si también la persona decide vacunar, hay un proceso educativo que usted debe de hacer antes de tomar esa decisión y no meramente seguir un protocolo como si su hijo fuera igualito o idéntico al otro. Ninguno es idéntico, ¿verdad? Dios nos creó a todos distintos y yo pensé que no tengo ninguna alergia y mi hijo es súper alérgico. Pues, y Wow. Y sido de el mi estatus vida. actual del PC 1303 es que están redactando el informe, que en febrero sometimos memoriales y todavía estamos esperando que nos hubieran dado nuestra oportunidad de foro en vistas públicas. Eso no se ha dado. Eso no se ha No. dado. Y en este momento, entonces, queremos hacer una invitación pública. Claribel, dámela ahorita. Vamos Ok, a la pausa de los perfecto. auspiciadores y venimos en breve con más. Que te quedas aquí con lo mejor.